por ejemplo, que muchas veces pasa, satanizar la filosofía porque pensamos que es conocimiento del mundo, ¿verdad? Y esto, realmente cuando nos empezamos a estudiar, vemos que no es así, sino que incluso una buena filosofía es necesaria para hacer una buena apologética y para tener una buena teología también. Creo que podemos definir en forma general dos conceptos de lo que es la filosofía. Primeramente, una definición coloquial que tiene que ver, por ejemplo, nosotros escuchamos de las personas que dicen, bueno, yo tengo una filosofía de vida, yo tengo una filosofía y la forma de pensar de ciertas cosas. Y de alguna manera la filosofía básicamente es eso, cómo yo veo la vida, cuál es mi cosmovisión, cómo yo puedo interpretar las cosas, cómo yo entiendo las cosas, cómo yo las percibo, cómo yo las entiendo. Y en este caso va muy de la mano con lo que es una intuición básica, una lógica básica y una comprensión básica de lo que es el mundo, ¿verdad? Entonces, en forma coloquial, podríamos decir de que la filosofía en mayor o menor medida todos la practicamos. Al tener un estilo de vida o al adoptar un estilo de vida, de alguna manera ya es una definición de filosofía al tener esa comprensión del mundo y esa cosmovisión del mundo. Ahora, también podríamos definir la filosofía ya también en un punto académico, por así decirlo, una definición un poco más estricta y tiene que ver con definir la filosofía como el pensar racionalmente y críticamente sobre preguntas importantes que tengan que ver con la vida, con el conocimiento, de cómo yo formo mis creencias, qué es, a qué nos referimos con el mundo exterior. ¿Existe un mundo exterior? ¿A qué nos referimos con el alma? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el cuerpo? ¿Verdad? ¿Por qué soy una persona moral? ¿Cómo yo puedo saber o cómo yo sé que esto es correcto, que esto es incorrecto? Entonces, de alguna manera, la filosofía, en este sentido, definiendo a grandes rasgos, tocan estos temas y en un sentido académico profundiza en estos temas, ¿verdad? Por eso normalmente hablamos que la filosofía viene a ser una disciplina de segundo orden, porque de alguna manera enmarca a ciencias de primer orden, por dar un ejemplo. La biología que se encarga del estudio de los seres vivos, ciertamente tiene cierta metodología, pero presupone muchas cosas. Presupone la lógica, presupone la razón, presupone las matemáticas y otras cuestiones más. Bueno, la filosofía se encarga de ver la metodología de estudios. ¿A qué nos referimos con que esto es, por ejemplo, un ser vivo? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo conceptualizamos? ¿Cuál es la metodología que deberíamos utilizar? ¿Qué alcance tiene la ética dentro de la genética de un campo de estudio directo? ¿Verdad? Y todas esas cuestiones tienen que ver con la filosofía. Entonces, de alguna manera, la filosofía integra básicamente no solamente en el mundo de las ciencias, sino también en el mundo de la teología, porque básicamente la filosofía se hace preguntas de qué es Dios, de qué están cuál es la naturaleza de Dios, cómo está conformado Dios, cuáles son sus atributos. Eh, si hablamos de esta primera causa, ¿cómo es esta primera causa? Entonces, la filosofía de alguna manera integra en menor o mayor medida todas las disciplinas académicas que actualmente utilizamos o que la ciencia utiliza y que nosotros utilizamos, como bien lo dije, en la vida cotidiana. Entonces, a grandes rasgos, podríamos decir que la filosofía se impregna desde nuestra particular forma de ver la vida, de tener una cosmovisión, de adoptar un estilo de vida, sea que hayamos hecho algún tipo de estudio, somos persona académica o no, o sea una persona a pie, no importa. Uno adopta un estilo de vida, eso en sí mismo ya es una filosofía. Entonces, de alguna manera está impregnada en nuestra forma de ser. Y también la filosofía se impregna en las distintas disciplinas. De hecho, es crucial tener un estudio filosófico, y eso también lo dicen muchos académicos, de tener, por ejemplo, el doctor Mike Heiser enfatiza mucho ese tema, de tener una filosofía a la hora de hacer teología. Porque sin una buena filosofía nosotros tendremos o caeremos en errores conceptuales, en errores que tengan que ver con nuestra argumentación,
¿verdad? Entonces, me parece que es muy importante la integración de una buena filosofía para poder interpretar correctamente lo que es, primeramente lo que es la teología en sí mismo, lo que es una apologética, porque la apologética básicamente son argumentos. Nosotros presentamos defensa en base a argumentos, pero muchas personas no saben ni siquiera lo que es una argumentación, no saben de qué son las premisas, cómo deben de formarse las premisas. Entonces, la filosofía de alguna manera impregna todo eso o se integra dentro de todas estas disciplinas casi necesariamente. Entonces me parece que es muy importante integrar lo que es la filosofía, en por lo menos a grandes rasgos, conocer lo que es la filosofía e integrarlo correctamente a lo que es primeramente nuestra teología, nosotros como personas teístas que defendemos una postura y también como que a personas que le interesen en la apologética o que se están dedicando en lo que es la apologética, me parece mucho más crucial integrar la filosofía en estas disciplinas. Amén. Hay un Buenísimo. libro que es el único que conozco realmente, quizás haya más, pero hay un libro que integra la filosofía y la teología de una manera, pero maravillosa, y es la teología sistemática de Norman Geisler. Siendo él un filósofo de carrera de toda la vida y apologista y teólogo, escribe su teología sistemática desde la óptica de un filósofo. Y es la única teología sistemática que conozco que mantiene ese enfoque en todo el contenido del tomo o de los tomos que están escritos. Todos, como bien dice, implementan filosofía. Todos los teólogos tienen que hacerlo. Al abordar las preguntas grandes, tienen que hacerlo desde una óptica filosófica. Pero cuando un filósofo escribe una teología sistemática, me parece bestial eso. No sé si se ha traducido al español, ojalá un día se traduzca esa teología sistemática al español, pero es una tremenda herramienta. Sí. Y creo que también es importante porque destruye varios mitos de que, bueno, no, primero es la teología y luego la filosofía, ¿verdad? Y varias cosas que uno puede tener erróneas sobre cómo es la interacción entre apologética, filosofía y teología. Como bien dices, en ese libro se muestra muy bien cómo ambas fluyen bien juntas y es erróneo, por ejemplo, que muchas veces pasa satanizar la filosofía porque pensamos que es conocimiento del mundo, ¿verdad? Y esto, realmente cuando nos empezamos a estudiar vemos que no es así, sino que incluso una buena filosofía es necesaria para hacer una buena apologética y para tener una buena teología también, que hay herramientas en la filosofía que nos ayudan a clarificar cosas en la teología y son herramientas que Dios nos da y por lo tanto creo yo que estamos en lo más, en la mayor justificación para usarlas. Y Totalmente, sí. dale, Ronnie. No, simplemente quería acotar lo que estaba diciendo el doctor Juan. Yo creo que debemos de cambiar el paradigma de la filosofía, el concepto que las personas, principalmente los cristianos, tenemos del concepto de filosofía. Porque me he encontrado también con personas que dicen, no, la filosofía te puede llevar al ateísmo. No, la filosofía, si uno incursiona, te puede hacer dudar, te puede de alguna manera tambalear la fe de uno. Entonces uno no debe de involucrarse porque la filosofía normalmente es del mundo. Son conceptos que maneja el mundo y pueden de alguna manera hacer tropezar a una persona. Pero de vuelta, creo que tenemos el mismo problema o tuvimos el mismo problema en algún sentido al inicio de la apologética, porque también teníamos ese paradigma de lo que es la apologética y sin embargo, gracias a Dios, esto fue cambiando de a poco y las personas ven la necesidad en este momento de la apologética al hacer un trabajo también como estos programas, de otros programas que se dedican a conceptualizar y a definir correctamente el uso de la apologética. Y creo que también estamos en la misma tarea con la filosofía.
de, así como bien lo dijo el doctor Juan, existe una mala filosofía y también tenemos una buena filosofía. Como lo dijo también C.S. Lewis, debemos de hacer buena filosofía por lo menos para refutar la mala filosofía. Entonces, yo creo que es un trabajo que deberíamos de hacer todos, de interiorizarnos en lo que es la filosofía y cambiar ese pensamiento erróneo que muchas personas tienen sobre eso.